Cuarto domingo de Adviento, ciclo B, 20 de diciembre del 2020. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. En el primer punto meditamos: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El nacimiento de un niño nunca es un comienzo absoluto, es más bien la secuela o más bien la conclusión de un evento. Antes de su salida a la luz, está su llegada a la existencia, que tiene lugar en el instante íntimo y sagrado de su concepción. Lo mismo ocurre en el nacimiento de Cristo. Es sólo la manifestación de un misterio mucho mayor que tuvo lugar antes en el seno de María, el misterio de la encarnación del Verbo. Un misterio tan grande que involucra a toda la Trinidad. El Padre, mediante su poder que es el Espíritu Santo, genera de nuevo en el tiempo y en la carne a su Hijo. A la luz de esta verdad, el Adviento adquiere repentinamente un nuevo significado. Es espera que se revela el misterio escondido durante siglos eternos en Dios y también escondido en María durante 9 meses. La liturgia quiere introducirnos hoy en esta nueva dimensión del Adviento. Por eso, en el pasaje evangélico, Juan el Bautista cede lugar a María, la profecía a la realidad. El misterio de la Encarnación se nos presenta con el pasaje de Lucas que narra la Anunciación. Al principio resuena como una simple propuesta de Dios: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Señor Jesús, danos la gracia de escuchar a los mensajeros de Dios, de no tener miedo de lo que nos pidan, de descubrir su voluntad con asombro y de saber responder con espíritu de obediencia, con gozosa prontitud. En el segundo punto meditamos: María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María hace la pregunta con el fin de dar su consentimiento consciente y responsable. La propuesta de Dios se somete al sí de la criatura, pero ya sabemos que ese sí, sin dejar de ser libre, será inevitable, tanto que Dios ya ha seguido adelante con su signo. Isabel, que era estéril, está en el 6º mes de embarazo. Espíritu Santo, danos la sabiduría del Evangelio para conocer bien las exigencias de nuestra vocación a la santidad, y también la humildad y el coraje para transmitir con alegría el amor del Señor en gestos concretos de caridad. En el tercer punto meditamos: María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. El Evangelio de la Anunciación en Lucas extrañamente carece de conclusión. De hecho, la Anunciación
no termina con el sí de María, hágase en mí según tu palabra, ni con la partida del ángel, sino con la venida del Verbo. Debemos buscar la conclusión en el Evangelio de Juan cuando dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Podemos hablar de la encarnación en clave teológica y moral o espiritual. Hasta ahora, al pueblo cristiano solo se le ha hablado de ello en clave moral o edificante. Es decir, hablamos de los efectos de la encarnación, nunca de la unión hipostática, que es, en cambio, el corazón del misterio. Este ha sido tema exclusivo de los teólogos. Se consideró imposible llevar a este misterio al nivel de comprensión de la gente, pero es un monopolio que hay que romper, empezando por despertar en el pueblo cristiano el deseo de conocer estas cosas y escucharlas explicadas en términos adecuados en el contexto de los grupos bíblicos, escuelas de fe y en otras ocasiones similares que están creándose en la Iglesia. Hay que dejar de dar escorpiones a los que nos piden pan, de dar cosas rebajadas con agua o moralizantes como leche a los que nos piden un alimento sólido. El deseo ardiente de algunos cristianos por comprender la profundidad de su fe a menudo resulta ser un factor de comprensión mejor que años y años de preparación teológica, escolástica y sin pasión. Unión hipostática o personal simplemente significa esto: en la encarnación se logró una unión tan íntima y profunda entre Dios y el hombre como para constituir un ser de los dos, o como definió el Concilio de Calcedonia, una sola persona, Jesucristo. El que primero habló a los hombres por medio de los profetas, es decir, desde lejos o en todo caso desde fuera de la humanidad, ahora nos habla en el Hijo, es decir, desde dentro de la humanidad. Desde dentro de la humanidad, pero también desde dentro de la Trinidad, porque el Hijo nacido de María no es otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios se ha anidado dentro de la humanidad para generar nueva vida. Así como es imposible separar las aguas de dos ríos que fluyen juntos, así, de hecho, infinitamente más, es imposible separar la humanidad y la divinidad en Cristo. Esto significa que en el mundo existe ahora un diálogo estable entre Dios y el hombre, un diálogo cercano e íntimo, porque el yo y el tú son aquí la misma persona. Ya no así dice Dios, sino yo te digo. Y lo maravilloso es que todos pueden entrar en ese diálogo. Todos pueden hacerlo precisamente en la oración. Todos podemos volvernos a Dios como hijos en el Hijo. En otras palabras, podemos decirle a Dios, Abba, Padre, porque hubo la encarnación. La encarnación funda también todo el compromiso moral del cristiano, un compromiso que suele definirse como una imitación de Cristo. Habiéndose hecho hombre, Cristo ahora puede decirle al hombre: aprende de mí, ven tras de mí. La moral basada en la ley es reemplazada por la moral basada en el seguimiento de Cristo. A la luz de la encarnación, el compromiso moral del cristiano toma la forma de un compromiso por el hombre y por el mundo. El Verbo se ha hecho carne también significa que Dios ha bajado a toda la realidad humana y terrenal, que se ha comprometido con ella, de una manera real, no docetista, sin tocarla, es decir, con la punta de los dedos, sin atravesarla en todo su opaco espesor de miseria y dolor. Dios hizo así de nuevo suyo este mundo que salió de sus manos, hizo suya la vida, el sufrimiento, el dolor, el trabajo, el sudor de la frente y el alimento. Hizo suyo no solo lo que era de él, sino también lo que era del hombre y del pecado del hombre. Ahora nada puede ser extraño o demasiado material para el cristiano
y mucho menos su cuerpo. Omnia munda mundis. Todo es puro para los puros de corazón. Solo lo que sale del corazón malvado contamina al hombre. Jesús en su vida fue coherente con su encarnación. Era libre ante las cosas, es decir, pobre y desapegado, pero interesado y sensible a las cosas. Sabe admirarlas y disfrutarlas sin querer tomarlas para sí mismo. Sus parábolas son un testimonio vivo de su manera libre y límpida de mirar las flores, los pájaros, la mujer, la comida, la bebida, el sueño. Sensible a las cosas, hay que añadir, sensible sobre todo a una cosa, al sufrimiento, que es la nota más dolorosa de este mundo. El anuncio del reino de Dios y la curación de los enfermos constituyen dos preocupaciones inseparables para Jesús. Hoy se habla mucho de los pobres, pero será cierto que nos preocupamos por los pobres más de lo que le preocupaba a Judas. Mirando alrededor de la realidad social del mundo, debemos confesar que no. En algunos países como el nuestro, que desde hace años se viene hablando de la crisis económica, en Navidad se siguen haciendo compras locas, muchas de las cuales son voluptuosas e inútiles, sino perjudiciales para la salud, mientras sabemos que muchos de nuestros hermanos no tienen suficientes calorías para mantenerse en pie. El cristiano no debería ver a un niño desnutrido y descalzo sin pensar inmediatamente en Jesucristo. Está presente en él, más aún se ha identificado con él, con el más pequeño de sus hermanos, como los llama en el Evangelio. Nuestra fe en la encarnación debe traducirse sobre todo en sensibilidad y compromiso con los que sufren y con los pobres. Lo que nos gustaría hacerle a él para honrar su carne, debemos hacerlo a los hermanos que son su carne expuesta y sufriente. Recuerda su palabra, tú me lo hiciste a mí, no me lo hiciste a mí. No debemos venerar la cabeza del Señor que ha resucitado y está en el cielo y aplastar sin darnos cuenta sus pies descalzos que todavía están en esta tierra, porque los pies descalzos de un niño del tercer mundo son los pies descalzos de Jesús. Esta es la moraleja de la Navidad, que el Señor nos fortalezca y nos haga decidir traducirla a la realidad de la vida. María Santísima, gracias por tu sí al plan de Dios de ser Madre del Verbo Eterno y Madre nuestra. Te pedimos que inspires todo nuestro sí, enséñanos a entregarnos totalmente a Dios y al prójimo, con el mismo amor con el que tu divino Hijo dio su vida por nuestra salvación. Amén.